la Fenomenología del Espíritu, que es la obra maestra de Hegel, que la publica en 1807, hay un fragmento célebre, que es uno de los más altos momentos de la filosofía, en el cual Hegel desarrolla lo que se conoce como la dialéctica del amo y el esclavo. Plantea el origen de la historia, cómo empieza la historia. Para Hegel, la historia comienza cuando se enfrentan dos deseos, dos conciencias deseantes. Ante todo vamos a diferenciar el deseo humano del deseo animal. El deseo humano desea deseos, es decir, el deseo de un hombre desea el deseo del otro, es decir, desea que el otro lo reconozca. El hombre desea deseos, el animal desea cosas y las cosas que desea generalmente se las come, desea cosas naturales. El hombre no desea cosas naturales y este es el excepcional hallazgo de Hegel. La conciencia es deseo, con lo cual en este momento Hegel está sacando a la conciencia de esa inmanencia en que el pensamiento idealista subjetivo la tenía, es decir, la conciencia como una interioridad. Acá la conciencia, al ser conciencia deseante, se expulsa, está arrojada hacia afuera. Lo que yo deseo es el deseo del otro. Bien, se establece entonces el enfrentamiento. Yo deseo que el otro se me someta. Deseo que el deseo del otro me reconozca. Mi deseo es que el otro se me someta y me reconozca. Y el deseo del otro es que yo haga eso. Los dos saben, las dos conciencias deseantes saben que están emprendiendo una lucha a muerte. Pero en determinado momento se resuelve, porque una de las dos conciencias tiene miedo. El temor. ¿A qué tiene miedo? A morir. Tiene miedo a morir, porque esta que es una lucha a muerte va a terminar con la muerte de uno de los dos. Entonces, el que tiene miedo a morir antepone el temor a la muerte a su deseo. Es más fuerte su temor a morir que su deseo de ser reconocido por el otro. Quedan así entonces constituidas las dos figuras del amo y el esclavo, en las cuales Hegel encuentra el inicio de la historia humana. El amo queda en total insatisfacción, porque aquel que lo está reconociendo ya no es un sujeto autónomo, ya no es un otro autónomo, sino que es un esclavo. El esclavo trabaja para el amo. El amo queda confinado a la pasividad, al ocio y al goce. El amo recibe lo que el esclavo le da y se transforma en un ser ocioso, en un ser pasivo. El esclavo, por el contrario, trabaja para el amo. Y al trabajar para el amo, tiene que trabajar la materia. Al trabajar la materia, el esclavo comienza a construir la cultura, porque la cultura es el trabajo que el hombre ejerce sobre la naturaleza. El tercer momento de la dialéctica es la negación de la negación. ¿Por qué? Porque la conciencia que había sido negada niega a la negadora. La negación de la negación es la que el esclavo ejerce sobre el amo, porque en verdad el esclavo niega al amo al superarlo creando la cultura. En la dialéctica de Hegel tiene, según habitualmente, vulgarmente se conoce, pero tiene tres momentos. El primer momento es el de la afirmación, el segundo momento es el de la negación y el tercero es el de la negación de la negación. Y se llega a un tercer momento en el cual
se concilian los contrarios, los antagónicos están conciliados en una síntesis que los contiene, en tanto antagónicos, pero es una síntesis superadora de las contradicciones anteriores. La historia para Hegel va a funcionar así. Es el desarrollo de formas que van surgiendo, que se van negando y que una nueva negación niega a la anterior y establece una síntesis superior, que es un nuevo momento que a su vez se va a negar y va a dar origen a otro desarrollo y a otro desarrollo, y así de totalización en totalización se desarrolla la dialéctica histórica. Lo que nosotros venimos viendo y lo que tenemos que redondear es qué diferencia a estos tres grandes colosos del pensamiento filosófico, del idealismo filosófico, es decir, de esa rama de la filosofía que parte de un sujeto situado, centrado para conocer la realidad. En Descartes teníamos un conocimiento único, absoluto y privativo que el sujeto tenía sobre sí. El sujeto solo tenía el conocimiento de su pensamiento. En Kant, el sujeto constituye al objeto. Es el mundo de la experiencia posible. En Kant es el sujeto trascendental el que le da forma al objeto de conocimiento, y ese es el mundo de la experiencia posible. Solo hay objetos para un sujeto, y aquello que la razón no puede conocer es el noúmeno, el mundo de la cosa en sí, que es incognoscible para la razón. En Hegel, por el contrario, la razón idealista llega más profundamente, más hondamente, más extensamente que nunca, y ahí es la razón la que conoce toda la realidad, porque la realidad es una expresión de la razón. El juego entre razón y realidad es un juego especular, ¿no? La realidad es razón y la razón es realidad. Este es el idealismo absoluto de Hegel, que Hegel dice que justamente concluye en él, en un saber total, que es su filosofía, y en el estado prusiano de Federico Guillermo. Hegel expresa el triunfo de la burguesía, pero el triunfo de la burguesía trae acarreado el surgimiento de un nuevo sujeto histórico. Un nuevo sujeto histórico requiere de un pensamiento que lo piense. Y si Hegel es el pensador de la burguesía capitalista al triunfar genera un nuevo sujeto histórico que es el proletariado. El proletariado, la clase obrera, trabaja con la materia porque trabaja en las fábricas de sus patrones. Al trabajar con la materia, el filósofo que surge para expresar a ese proletariado que trabaja con la materia, elabora un pensamiento filosófico que parte de la materia. Y ese es Karl Marx. Marx, inspirándose en la figura hegeliana del esclavo que hace la historia al trabajar la materia, conceptualiza al proletariado europeo como aquel que trabaja la materia. Ergo, su pensamiento se va a llamar materialismo histórico.